¿Saben qué hora es? It's Hero Time. Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una nueva historia de Boku no Hero. Y qué decir, son 4 capítulos. Sí, ¿por qué se suben historias tan cortas de Boku no Hero? La verdad es que literalmente estoy buscando calidad y no cantidad. Normalmente hay muchas historias que pues se alargan demasiado y al final es más de lo mismo. Y al menos mientras sale la nueva temporada del Emperador Dragón quiero traerles historias que estén terminadas y que pues no les consuman tanto tiempo, porque de hecho he visto que al menos en este canal no consumen tanto de Izuku, así que pues por eso también trato de buscar historias que estén un poquito cortas pero que estén terminadas. Así que es por eso que les traigo esta nueva historia que está interesante, que nos presenta una situación de divergencia entre dimensiones, así que sé que les va a gustar. Pero bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Matías Ezequiel Berger, a Roberto Rodríguez, a Lorra Gamis, a José Manuel, a Taco DBS, a Roberto Veira, a Marcos Garrido, a Alan Daniel, a Martín Díaz, a Leonardo Moreno, Ignacio Riveros, Humildad, Salvador Álvarez, Eduardo Vargas, Ariel Caniza, The Mails, Trevor Chivi, Denis Esteva, Elario Ramírez, Aaron Bernambe, Javier y Jefferson Flores. Chicos, muchas gracias por estarse suscribiendo al canal, por estar apoyando al canal día a día, y un saludo especial para Feldexel y Sukumidori. Ya que estamos hablando de teorías de Boku no Hero, espero disfrutes de esta, y todos los demás que están aquí apoyando al canal día a día, dejen un like, un comentario para que yo pueda seguir trayendo ese tipo de historias. Y bueno, mientras esperamos el Emperador Dragón, espero les gusten las historias que traiga de Boku no Hero. Ahora sí, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando yo tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la teoría. Capítulo 1. En otro mundo. La batalla se libraba a su alrededor. Olmig conocía bien la muerte y mucho menos a los villanos, pero ver cómo el fuego se extendía por camino fue un golpe devastador. Los gritos de quienes estaban atrapados entre los escombros resonaban en la ciudad, antaño luminosa y alegre. Ahora, las casas estaban reducidas a cenizas y los edificios se derrumbaban mientras los héroes trabajaban desesperadamente contra reloj. Bakugo había sido rescatado y sus estudiantes puestos a salvo, pero con un precio. Gran Torino estaba a su lado, observando la carnicería con tristeza. Esta batalla había causado demasiado daño a demasiada gente. Sus recursos se estaban agotando. No les quedaba mucho tiempo. Si continuaba así, entonces, la herida que le había destrozado el cuerpo hacía 5 años le dolía. Pensó que también moriría entonces, pero eso fue antes de que le transmitiera su don. Eso fue antes de que perdiera la mayor parte de su poder. En medio del caos, Olmig solo distinguía 2 figuras. Contra la ceniza, el humo y el fuego, se alzaban brillantes. Charlaban, como si la ciudad no ardiera, como si la gente no muriera. Una sin rostro y otra con una sonrisa aterradora. Olmig tenía una historia con All for One. Sin embargo, Midori Shizuku era un jugador nuevo. Había aparecido por primera vez en la USJ para atacar a los estudiantes de Aizawa. Dejó huella al derribar el edificio con un enorme poder destructivo. Su capacidad para llevar a cabo un plan era aterradoramente fantástica. Hubo heridos, pero nadie murió ese día. Estuvo muy cerca. No sabían mucho de él. Sabían que tenía una peculiaridad destructiva, o varias, a juzgar por su estrecha relación con All for One. Tenía el pelo verde y le gustaba llevar todas las armas que le cabían. Sabían que era carismático y muy querido entre los grupos de villanos. Sabían que era inteligente, rápido y joven. No mayor que los estudiantes de primer año de Olmig en la UA. Demasiado joven para tener ese tipo de sonrisa. Para tener ese tipo de ojos. Olmig pudo haber salvado a Shimura Tenko, pero incluso él sabía que era demasiado tarde para salvar a Midori Shizuku. All for One corrompía todo lo que tocaba. Ese chico no era la excepción. All for One dio un paso al frente. Midori Shi extendió la mano y dijo: "Déjame, sensei". All for One le indicó a Midori Shi que avanzara. Lo hizo sin dudarlo, mostrando los dientes en lo que parecía una sonrisa. Su ropa holgada estaba cubierta de manchas de tierra y sangre. Sus ojos brillaban verdes a la luz del atardecer. Podría ser 2 cabezas más bajo que All for One, pero su presencia seguía siendo la misma. Eran personas que prosperaban con la muerte y la destrucción de inocentes. Sería más fácil para todos si simplemente murieras, Olmig, dijo Midori Shi. Su tono era ligero y bromista, pero sus palabras eran todo lo contrario. Si muero, dijo Olmig, te hizo una pausa. Su cuerpo podía estar débil, pero aún no había terminado. No mientras aún hubiera gente detrás de él e inocentes por salvar. Si muero, esta ciudad también. Sí, ese es más o menos el punto, dijo Midori Shi.
Tiene el ceño fruncido, casi un puchero. Entonces no permitiré que eso pase. Rugió Olmigt y se abalanzó hacia adelante. Chocaron con tal fuerza que una onda expansiva recorrió camino. La gente gritó, lloró y suplicó mientras ellos y sus hogares eran destruidos por la fuerza de su poder. Olmigt solo podía pensar en el dolor. Atacó su cuerpo con una fuerza devastadora. Subió por su brazo y se extendió por sus extremidades. Le dolía todo. No podía respirar. Por un instante, solo un instante, Olmigt pensó que esta podría ser su última batalla. Cerró los ojos mientras escuchaba reír a Midoriya e intentó pensar en tiempos mejores. Ayudando a miles de personas a salir de los escombros, sanas y salvas. Convirtiéndose en el símbolo de la paz. Rescatando a Tenko y viéndolo florecer como el joven héroe que estaba destinado a ser. Encontrando a Mirio y transmitiendo a One for All después de que Niuteye lo recomendara. Sus estudiantes en la UA, esperando su regreso. La sonrisa de su maestro. Era como un mantra en su cabeza. Cada persona que había salvado, cada vida que había cambiado, cada oportunidad que tuvieron de vivir. La paz que había creado. Tu poder, Olmigt. Si significa que puedo ayudar a más personas, me sentiría honrado. Por favor, enséñame. Tío Toshinori. ¿Cómo era mi abuela? Olmigt Sensei. ¿Qué vamos a aprender hoy? Lo salvaste, la salvaste, me salvaste. Olmigt no podía morir. En algún lugar, allá afuera, estaba su sucesor. En algún lugar, Mirio esperaba su regreso. Tenko esperaba su regreso. Sus estudiantes esperaban su regreso. En algún lugar, podía oír a los inocentes llamándolo. Tú puedes. Tú puedes. Incluso después de que todos conocieran su verdadera forma, seguían creyendo en él. Quizás haya amado a su maestra, pero no será como ella. Concentró lo que quedaba de One for All en su puño y empujó. El poder familiar bullía en su interior, esperando a que lo invocara. Abrió los ojos de golpe y lanzó el puño con todas sus fuerzas hasta que sintió que el poder de Midori se cedía. Se abalanzó hacia adelante y golpeó a su objetivo con un crujido satisfactorio. Midorishi fue enviado al otro lado de la ciudad, aterrizando a solo unos metros de donde se encontraba All for One. Midoriya gimió, rodó de lado y escupió sangre. Ya no sonreía. Miraba a Olmigt como si fuera un mosquito particularmente molesto. All for One chasqueó la lengua, pero ayudó a su sucesor a ponerse de pie. Esperaba que no llegara a esto, dijo All for One y suspiró como si fuera un inconveniente. Hay muchas cosas que esperaba, respondió Olmigt con voz un poco entrecortada. Olmigt intentó estabilizar su respiración, agarrándose el brazo destrozado. Le quedaba muy poco de One for All. Esta batalla había durado demasiado tiempo. Solo quedaban él y Gran Torino, quien se mantenía firme entre los escombros de la otrora gran ciudad. Encontré un don, Olmigt, dijo All for One, y puso una mano en el hombro de Midorishi para estabilizarlo mientras el chico se tambaleaba. Un don llamado universo. Es bastante interesante, la verdad. 1000 universos, 1000 millones de mundos, y sin embargo, parece que estamos conectados a uno en particular. Una dimensión paralela, deberías decir. Olmigt miró a Gran Torino, compartiendo su creciente expresión de horror. No le gustaba hacia dónde iba esto. Imagínate. El doble de gente, el doble de poder, dijo All for One y rió. Su mano brilló antes de iluminarse con tonos dorados y verdes. El pequeño Izuku siempre ha sido amable con un pobre anciano como yo. Quería ayudarle. ¿Quién mejor que él para ayudarlo? Olmigt sintió que el hielo le subía por la espalda. Era imposible, eso era imposible. Corrió hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Solo pudo observar cómo la luz en la mano de All for One brillaba cada vez más hasta que era imposible mirarla. Gran Torino intentó seguirlo, pero en ese preciso instante, All for One simplemente levantó las manos y liberó el poder. La explosión que sacudió la zona hizo que incluso un hombre como Olmigt se tambaleara hacia atrás. Se cubrió los ojos con las manos mientras los escombros y el polvo se levantaban y se dispersaban. El viento rasgaba su holgado traje. Apenas podía respirar, no podía ver, y solo oía el zumbido de sus oídos. Excepto que, eso no estaba del todo bien. Había algo más allí también, algo tenue. Una voz en el viento. Le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla. Lo que digas, Olmigt. Dijo la voz. Cada vez es más fuerte, Olmigt se dio cuenta. Cada vez es más fuerte y sabía su nombre. Acepto este desafío. Mientras estés a mi lado, puedo con todo. Eso es lo que siento, al menos. ¿Símbolo de paz? Dijo una nueva voz, susurrándole al oído.
All Might conocía esa voz. La escuchaba cada mañana cuando Tenko lo saludaba. Sin embargo, estas no eran las palabras de Tenko. Ja. Al final, solo eres una herramienta de violencia, creado para oprimirnos. Y la violencia solo genera más violencia. La primera voz regresó. Un héroe sonriente, confiable y genial, eso es lo que quiero ser. Por eso lo doy todo. Por todos. Su propia voz llegó a sus oídos, susurrando palabras poderosas. Tú eres el siguiente. La luz y el viento volvieron al centro y estallaron con un rápido estallido de luz. Las voces se apagaron y All Might solo pudo oír el zumbido en sus oídos mientras tosía y se frotaba los ojos. Para cuando el polvo se asentó, un gran círculo ardía en medio del campo de batalla. Otro Midori Shizuku estaba sentado en el centro de todo. All Might solo pudo observar con horror cómo el recién llegado se ponía de pie tambaleándose con un gruñido. Este Midori si no se parecía al original. No solo parecía mayor, sino que vestía un chándal verde brillante que le cubría todo el cuerpo. Llevaba guantes blancos hasta los codos y un cinturón rojo, cada uno con una bolsa lateral, le colgaba de las caderas. Medias negras de compresión le llegaban hasta las rodillas. Un protector bucal plateado le colgaba del cuello. Si All Might no lo supiera, habría dicho que parecía un disfraz de héroe. Esta es tu oportunidad de eliminarlo antes de que se convierta en una amenaza, le susurró una voz al oído. Tenía sentido atacar antes de que el enemigo pudiera atacarlo. All Might avanzó por costumbre, pero luego se detuvo. Algo en su interior le decía que esperara. Este Midori Shizuku parpadeó para quitarse el polvo de los ojos antes de volverse hacia All Might. Al encontrarse con su mirada, supo que algo no encajaba. No necesariamente mal, sino diferente. Había reconocimiento en sus ojos, pero no era el tipo de reconocimiento al que estaba acostumbrado. No había malicia, satisfacción ni ira. Solo confusión. Finalmente, el recién llegado se dio la vuelta, observando la escena a su alrededor. Se detuvo en Gran Torino solo un segundo antes de observar todos los edificios, el fuego y el humo. De hecho, parecía aún más confundido. Cuando sus ojos se posaron en All for One, pareció dejar de respirar. No vio a su propio homólogo al lado de All for One. Todos para uno, exclamó el nuevo Midori Shizuku. Había algo en su tono y en cómo lo dijo. No era amistoso. Casi sonaba alarmado. Como si estuviera viendo un fantasma muerto hace mucho tiempo. Si All for One aún tuviera boca, estaría sonriendo. Bienvenido, Midori Shizuku. Seguro que tienes preguntas. Me llamo Midoriya, dijo lentamente el nuevo Midori Shizuku. No, Midoriya, como si no pudiera creer que tuviera que decirlo en voz alta. La alarma que All Might había visto antes en su rostro había desaparecido, reemplazada por una mirada de acero. Su voz era tensa. All Might, por más que lo intentaba, no entendía por qué. Y creo que eso podría ser un eufemismo. ¿Puedo explicarlo, hijo mío? All Might no pasó por alto el estremecimiento de Midoriya Izuku cuando All for One habló. Eres de un mundo paralelo. Te traje aquí con una peculiaridad mía, seguro que la conoces. Mi querido Izuku necesita ayuda y pensé que era justo que un hombre como él se ayudara, a sí mismo. Así que ahora estás aquí y puedes ayudarme a patearle el maldito trasero a All Might, dijo Midorishi, aquel con quien All Might había peleado una y otra vez, de una manera un tanto cruda. Midoriya miró a su homólogo, que estaba al lado de All for One, como si lo hubiera notado por primera vez. Midorishi mostró los dientes con una sonrisa mientras Midoriya retrocedía un poco. Las palabras de All for One no lograron calmarlo mientras observaba los edificios a su alrededor, ardían, seguían ardiendo. All Might solo podía esperar que los héroes hubieran sacado a todos los civiles a tiempo. Midoriya captó la mirada de All Might, casi como si le hiciera una pregunta silenciosa, antes de volver a centrarse en All for One. Parecía más confundido que el propio All Might. Este es camino, dijo Midoriya. Sí, coincidió All for One. Este será el lugar de descanso final de All Might. Tú, dijo Midoriya Izuku, y se detuvo, pensando en sus palabras. Parecía desconcertado. ¿Quieres que te ayude a luchar contra All Might? Por supuesto, asintió All for One. Puedo ofrecerte el doble de lo que mi contraparte te paga actualmente, además de cualquier cosa que desees. Claro que podrías ayudar muchísimo. ¿Por casualidad revisaste de qué mundo me estabas sacando cuando hiciste esto? Midoriya Izuku interrumpió y lo dijo en un tono tan incrédulo que si la situación no hubiera sido tan crítica como era, All Might se habría reído. All for One lo despidió con un gesto. Dime tu precio después de esto, entonces. Hablaremos más de ello. Algo le rozó el costado.
Olmig bajó la vista y vio a Gran Torino, quien señaló a los tres enfrascados en una conversación. Tenía la mitad de la máscara quemada y estaba cubierto de cortes, pero en general aún podía luchar. Olmig agradecía eso, al menos, porque al ritmo que iba esto, tendría que luchar contra 2 Midoris y Midorilla, o como se llamen, y contra todos contra uno. ¿Ataque?, articuló Gran Torino. Pero Olmig no lo hizo. No sabía qué lo mantenía allí, clavado en el suelo. Quizás era porque sus piernas estaban tan agotadas que con solo dar un paso, se desplomaría. Quizás era el hecho de que apenas podía ver con claridad, y mucho menos lanzar un puñetazo en su estado actual. Quizás, solo quizás, era porque algo dentro de él uno para todos parecía decirle que esperara un poco más. Solo esperar. Solo esperar. Solo esperar, los héroes empezaban a reunirse de nuevo. Olmig los veía sobre los escombros, avanzando lentamente. Saltaban de roca en roca con el máximo cuidado posible. La policía mantenía sus armas y barricadas en alto mientras avanzaban lentamente. Olmig divisó a Naomasa entre la multitud, ataviada con equipo de protección completo. All for One también los notó y se giró hacia Midoriya Izuku. Es la hora. Midoriya Izuku se detuvo y luego levantó la cabeza. Había un fuego allí que Olmig nunca antes había visto en Midorishi. El poder se encendió y Midoriya pareció brillar mientras rayos de luz verde lo cubrían. El fuego emanaba de sus ojos brillantes. El poder que desprendía era tan fuerte que agrietó el suelo sobre el que se paraba. Olmig conocía ese poder. No sé cómo soy en este mundo. Midoriya sostuvo la mirada de su compañero. Parece que soy bastante malo, la verdad. Mi hijo, me llamo Midoriya Izuku. Gritó Midoriya a la pareja. Su voz resonó entre los escombros de camino y todos los héroes se detuvieron a escuchar. All for One y Midorishi retrocedieron sorprendidos al ver al nuevo Midoriya dar un paso al frente. Su expresión ardía de ira, como Olmig jamás había visto. No iba dirigida a él, no, iba dirigida solo a los villanos. Soy Deku, el sucesor de Olmig y el actual guardián de la paz. Olmig respiró hondo, sorprendido. Esa no era la declaración que esperaba, pero al mirar a este hombre supo que no podía ser otra cosa. El poder que lo rodeaba uno para todos, su atuendo, su postura. Desde el momento en que llegó allí, Olmig supo que había sido diferente. Midoriya Izuku era un héroe. La expresión de Midorishi se transformó lentamente en horror. El mismo horror que Olmig había sentido minutos antes. El tipo de horror que se siente cuando se comete un error costoso. Uno que no se arregla tan fácilmente. Midorishi miró a All for One, quien permanecía allí sentado, inmóvil. Olmig deseó no haber destruido el rostro de All for One porque le hubiera encantado ver la expresión que estaba haciendo en ese momento. Midoriya, no, Deku levantó el puño con un grudido. Todos para uno, has sido mi enemigo desde que nací. Deku dejó volar su puñetazo. El polvo se asentó y la tormenta retrocedió por ahora. La batalla había sido corta. En el momento en que All for One reconoció el poder de Deku, deformó a Midorishi a pesar de las numerosas protestas. All for One dio un paso al frente, aparentemente listo para enfrentarse a Deku. Sus cientos de dones robados corrían por sus venas y su brazo se infló como un globo aterrador. Fue entonces cuando Olmig intervino para ayudar a Deku. All for One no era un tonto. Sabía cuándo lo superaban en poder y en potencia. Con la horda de héroes y policías acercándose cada vez más, sabía que el tiempo se le acababa. Quizás en otro mundo, All for One podría enfrentarse a Olmig él mismo, pero tener dos usuarios de One for All era demasiado, incluso para él. Esto y ni siquiera yo podía prever este resultado, rugió All for One. Casi sonó a risa. Pensar que mi propio prodigio y no soy nada tuyo, le dijo Deku. Olmig se abalanzó sobre All for One, concentrando todo su poder restante en el ataque. Sintió como las brasas de One for All se encendían en una gran explosión con el último vestigio del fuego que había intentado desesperadamente mantener encendido. Dejó volar su puño, sintiendo cómo el poder le bajaba por el brazo hasta la punta de los dedos. Una gran explosión sacudió la ciudad cuando su aire comprimido se estrelló contra los escombros que tenía delante. Se oyeron gritos a sus espaldas mientras los héroes intentaban ponerse en pie. El polvo se elevó en el aire, cubriendo la zona con una densa humareda. Era casi imposible ver nada. Olmig no necesitaba ver para saber que All for One ya se había ido hacía tiempo. Y, pensó Olmig mientras miraba sus manos, uno para todos también podría serlo. La luz verde a su izquierda se apagó y Olmig se giró para observar a su sorprendente aliado. Deku lo miró fijamente.
Había preocupación y confusión en sus ojos tan familiares, pero Olmig nunca había visto nada tan diferente. Mientras observaba a este hombre, familiar y desconocido a la vez, no pudo evitar pensar en esas palabras susurradas. Tú eres el siguiente. Naomasa Tsukauchi había visto muchas cosas en su exitosa carrera como detective y amigo cercano de Olmig, pero esta situación estaba más allá incluso de él. Había presenciado el final de la batalla. Para la mayoría, la poderosa explosión era una simple mejora de fuerza, pero él sabía que no era así. Era amigo de Olmig desde hacía muchísimo tiempo y lo conocía desde hacía aún más tiempo. Ya había visto esa peculiaridad antes. Sabía lo que era. Una peculiaridad que mejorara la fuerza hubiera sido más fácil. La policía ya estaba en el lugar, apuntando con sus armas al recién llegado. El hombre, mi gorilla, apenas parpadeó. Simplemente levantó las manos en señal de rendición. Yaji Toshinori estaba rodeado de gente, en su verdadera forma, visiblemente incómodo. Ahora que uno de sus mayores secretos había sido revelado, Naomasa sintió pena por su amigo. Esto no iba a ser fácil para ninguno de ellos. Caminó hacia adelante justo cuando los servicios de emergencia terminaban de vendarle el brazo. Se detuvo a casi 3 metros de distancia, esperando. Tendrá que ir al hospital para que le traten esto, señor Olmig, decía el personal de emergencias médicas. Yaji captó la mirada de Naomasa y se puso de pie, a pesar de las protestas de los servicios médicos de urgencia. Le dedicó una sonrisa. Lo haré, un segundo, por favor. Olmig no tardó mucho en convencer a Ames de que lo dejara ir. No, prometo que no haré nada y seguro que el detective solo quiere hablar. Naomasa lo vio acercarse. Yaji le dedicó una sonrisa cansada que Naomasa no dudó en devolver. Labios finos y no del todo definidos, pero una sonrisa al fin y al cabo. Su amigo parecía muy distinto de lo que debería. Yaji-san suspiró Naomasa y miró a su alrededor, a los escombros que una vez fueron camino. Recordó el último momento de la pelea, el rayo verde. El poder absoluto que vio desplegarse en las manos de alguien a quien todos consideraban enemigo. Eso fue uno para todos, ¿verdad? Sí, suspiró Yaji Toshinori. Lo fue. Esta es una situación complicada realmente. Yaji no respondió, prefiriendo sentarse lentamente sobre los escombros que cubrían el suelo. Naomasa lo ayudó a acomodarse mientras observaban a los héroes y a la policía afanarse por el campo. Las sirenas de la policía sonaron y, a lo lejos, Naomasa oyó el inconfundible sonido de las aspas de un helicóptero que se acercaba. Yaji miraba fijamente al muro policial en el centro. No es nuestro enemigo. Aún no se ha resistido, suspiró Naomasa y siguió su mirada. A Midoriya y Zuko lo metían a empujones en un coche patrulla, con todo el cuerpo atado con una serie de esposas y ataduras. Es solo una precaución. No podemos descartar que sea una de las tretas de All for One. No lo es, dijo Yaji. Naomasa ya sabía que tenía razón. Tenko había pasado por muchas cosas en su vida. Según la abuela, no empezó muy bien. No recordaba mucho de su vida anterior, así que supuso que no importaba. Solo sabía que su familia había muerto y que Olmig lo encontró cuando tenía 4 años. Recibió muchas miradas de lástima, pero estuvo bien, en realidad. No puedes llorar a alguien que no conoces. Había tenido muchos altibajos. Ser criado por la abuela siempre fue interesante. Olmig a veces venía de visita los fines de semana o se quedaba entre semana entre sus turnos de héroe. Sabía muchas cosas que probablemente no debería saber, pero no importaba porque Tenko siempre se le daba bien mantener la boca cerrada. Era una forma interesante de ser criado, sin duda, y recibía bastantes bromas, pero no lo habría cambiado por nada del mundo. Todo iba perfecto. Hasta que apareció Mirio. Al principio, Tenko quería odiarlo. Tenía 12 años cuando Mirio empezó a integrarse en su vida. Olmig empezó a pasar más tiempo con Mirio, quien por aquel entonces cursaba primer año en la UA, que con Tenko. Mirio hablaba rápido, le gustaba comer ramen y a veces se desvanecía accidentalmente, y se le caía la ropa en el proceso, en la mesa. Le gustaba reír, tenía gestos graciosos con las manos y hacía amigos con facilidad. No le gustaban los abusadores y siempre estaba dispuesto a echar una mano. Mirio declaró que los viernes por la noche serían noches de cine, se acurrucaba en su casa y nunca se iba. Mirio era una persona difícil de odiar. Tenko sabía por qué Olmig le había dado el uno para todos. Tenko pensó que Olmig no podría haber tomado una mejor decisión. En secreto, Tenko pensó que también era bueno para Olmig. Las líneas de expresión desaparecieron poco a poco de su rostro y empezó a comer más.
Salía de casa, excepto durante sus incursiones de héroe. En su forma original, sonreía más a menudo. Se sinceraba con Gran cuando tenía problemas. Cuando Tenko fue aceptado en el curso de héroe de la UA, lo celebraron. All Might empezó a llevarle cosas a Tenko. Una capa blanca, guantes amarillos y un cinturón rojo y dorado. Durante mucho tiempo, Tenko nunca supo por qué. Luego se enteró de Nana Shimura. Su abuela, al parecer. Tenko ni siquiera conocía a su madre, y mucho menos a su abuela. Gran y All Might nunca parecían querer hablar de ella. Solo le decían que tenía su sonrisa y que era una gran heroína. Tenko, personalmente, pensó que All Might era mejor. Por eso se preocupó cuando salió la transmisión en vivo. Tenko conocía bien al 4-1. Recordaba con claridad la batalla de All Might de hacía apenas 5 años. Aquella también había sido aterradora. Acurrucado en el banco de la comisaría más cercana, Tenko miró a Mirio. All Might, se pondrá bien, ¿verdad? Mirio le dedicó una sonrisa enorme y levantó el pulgar. No te preocupes por él, es fuerte. Pero aún así, dijo Tenko mientras miraba la pantalla en blanco. Estaba cansado y tenía hambre, pero necesitaba algo, lo que fuera, para saber que All Might y Gran estaban bien. Los oficiales movían afanosamente por la estación, ignorándolos convenientemente. Tenko podía oír a lo lejos a Bakugo gritando en una de las habitaciones cerradas. Kirishima y Yaomomo también estaban cerca, pero no podía verlos bien. All for One también es fuerte. Y la transmisión en vivo, ¿cree en él? Tenko interrumpió Mirio y luego arqueó una ceja con expresión divertida. Mirio había pasado por mucho más que Tenko, ya que estaba en tercer año en la UA y era becario del señor. Aún tienes que preocuparte por ti mismo. Tu truco fue una locura. Tenko se mordió el labio y bajó la mirada. Fue una auténtica estupidez que siguieran el rastreador del Nomu. Sin embargo, Bakugo, su compañero de clase, había sido secuestrado. Quedarse allí mirando no era una opción. Probablemente se metería en más problemas por todo ese rescate, pero ahora mismo no le importaba nada. Le dolían los pies y los huesos. Su camiseta favorita se había roto y luchaba por mantenerse despierto. Dudaba que pudiera mantenerse en pie en ese momento. Nunca se arrepintió de sus acciones. Kirishima me pidió ayuda. Tenko miró a Mirio a los ojos. No pude negarme. Mirio se echó a reír a carcajadas y le dio una palmada en la espalda tan fuerte que se cayó al suelo. Se levantó, se frotó la espalda y le lanzó una mirada amarga. Mirio no se dio cuenta o no le importó. Tienes un corazón de héroe. Siempre me ha gustado eso de ti. Aún así eras imprudente. Lo lamento. La risa de Mirio se calmó. Tenko sintió un peso en el hombro y alzó la vista para ver a Mirio mirándolo con una leve sonrisa. Solo, pregúntame la próxima vez, ¿de acuerdo? Tenko lo miró con los ojos muy abiertos. No podía hablar. Mirio era la mejor persona del mundo y nada que dijeran podría hacerle cambiar de opinión. De acuerdo. Gracias, Mirio. No hay problema. La expresión de Mirio se suavizó. Duérmete. Te despertaré si alguno de ellos llama. Escuché que tu homólogo te dio una paliza, fue lo primero que oyó Midorishi al entrar en su nuevo escondite. Qué estúpidos héroes, qué estúpido asalto. Le lanzó una mirada venenosa de Gabi, quien simplemente sonrió con suficiencia y se cruzó de brazos. ¿No se suponía que estaba de nuestro lado? Cállate, le gruñó Midorishi, porque estaba dolorido y cansado, y no iba a aguantar las tonterías de Gabi. Fue culpa de Gabi que perdieran a ese chico de la UA, Bakugo o como le llamaran. Toga y Miko se le acercó de un salto, con un cuchillo ensangrentado en una mano. ¿Cómo es? ¿Eh? Midorishi le enseñó los dientes con un gruñido y la empujó fuera de su espacio. Era más molesta que una mosca, pero buena en su trabajo. Sin embargo, necesitaba mejorar su espacio personal. El resto del escuadrón de acción de vanguardia deambulaba por su nuevo espacio, aún conmocionado por la derrota. El bar que les servía de nuevo escondite era asqueroso. Las vigas estaban agrietadas, había moho en la pared izquierda y todos los taburetes parecían haber sido aplastados con un nomu. Sin duda era peor que el anterior, pero Kurohiri lo notó, y Kurohiri siempre había sido tacaño con sus bares. Midorishi no lo entendía. No le importaba demasiado. Es un pesado, espetó Midorishi, ignorando la mirada de advertencia de Kurohiri. De todas formas, no necesitaba a su estúpido cuidador. Un héroe. Un maldito héroe. De todas las cosas posibles. Ay, seguro que es mono, dijo Toga como si no tuviera la diana más gorda pintada en la frente. Midorishi la fulminó con la mirada. Deberías sonreír más, Midori.
Justo cuando Midorishi estaba a punto de abalanzarse sobre ella, te mostraré una sonrisa, perra, apareció Sensei. Midorishi se detuvo de golpe a menos de 2 pies frente a él. Conocía a Sensei desde siempre. Sensei fue quien lo salvó, quien lo rescató de la calle y lo consideró útil. Midorishi, a quien habían llamado inútil toda su vida, sintió que por fin podía respirar de nuevo. No tener ningún don no era fácil, ni siquiera para un villano, pero Sensei lo cambió. Gracias a su bondad y sabiduría, se hizo más grande. Mejor. Derribó a todos los que lo abandonaron y quemó a quienes intentaron hacerle daño. De repente era mucho más. Entonces dijo Gaby arrastrando las palabras, porque, en realidad, siempre era Gaby. Nunca podía callarse. Eres el grandullón malvado que está detrás de todo esto. Sensei ni siquiera lo mira. Tranquilo, hijo mío. Esto no fue una pérdida. Midorishi sintió que la vergüenza le quemaba por dentro. Eran cercanos, muy cercanos, pero la cagaron. La cagó. Está con los héroes. Sí, coincidió Sensei. Pero por muy diferente que sea, él es como tú. No lo es, quiso decir Midorishi, pero no lo hizo. En cambio, se mordió el labio, sin entender el punto del Sensei. ¿Y? ¿Cuánto caos crees que traerá eso? Sensei ladeó la cabeza juguetonamente, con aire divertido. Si aún tuviera cara, estaría sonriendo. Que un héroe venga a un mundo de villanos, dudo que esto sea fácil para Midoriya Izuku tampoco. Lin. Naomasa estaba cansada. Con la destrucción de Camino, el retiro de All Might y Midoriya Izuku, si es que ese era su nombre, bajo custodia, tenía mucho que hacer. Los civiles ya estaban en pánico. La pérdida de vidas era abrumadora. La policía estaba dispersa, intentando desesperadamente mantener la calma entre la multitud. Solo había pasado un día desde entonces, pero Naomasa sabía que el caos solo iba a empeorar. Nunca habría imaginado la posibilidad de un mundo paralelo. Si le hubieran preguntado hace apenas 48 horas que estaban conectados a otro mundo mediante un don, se habría reído, pero los don son cosas extrañas con poderes aún más extraños. Observó al hombre tan parecido al que había estado buscando durante meses y descubrió que no había mucho más que pudiera creer. Vio lo que pasó, escuchó lo que se decía. Tanto All Might como Gran Torino coincidieron en que no era Midorishi Izuku. Naomasa solo podía mirar a Midoriya Izuku a través del cristal de doble acristalamiento de la sala de interrogatorio. Era diferente a Midorishi. Sus ojos eran de un verde más brillante y su cabello un poco más corto. No tenía ninguna cicatriz que le corriera por el lado izquierdo de la cara, pero habría sido imposible no notar todas las cicatrices irregulares que cubrían sus brazos. Una particularmente fea le recorría desde el codo hasta la punta de los dedos. Estaba tranquilo, sin alzar la voz ni una sola vez. Sonrió a la policía a pesar de su trato brusco y, lo más importante, no hizo ningún gesto hostil. En todo caso, Naomasa apreció eso. La policía acababa de atarle los brazos y las piernas a la mesa. 4 cadenas metálicas en cada mano, 3 en cada pierna y una banda alrededor del pecho para mantenerlo atado a la silla. Sería imposible mover nada más que la cabeza. Para la mayoría de la gente, las esposas por sí solas serían lo suficientemente fuertes como para impedirle moverse o usar su don. A menos que su poder fuera lo que él creía. A menos que All Might tuviera razón. Ojalá esas esposas no fueran necesarias. Llamaron a la puerta. Se oyó un crujido al abrirse, resonando en la silenciosa habitación. Naomasa ni siquiera giró la cabeza. Uno de los policías de afuera se asomó y dijo: «Está listo para ti», como si no hubiera estado observando todo este tiempo. Naomasa se armó de valor, activó su don y cruzó la puerta hacia la sala de interrogatorio. «Naomasa-san», dijo Midoriya Izuku nada más entrar, sonriendo. Naomasa se detuvo al oír su nombre, desconcertado por un instante. Frunció los labios. Midoriya pareció captar la indirecta y se le encendió el rostro. «Perdón. Qué desconsiderado. ¿Prefieres que te llame Tsukauchi? No es nuestro enemigo», había dicho All Might. Naomasa no pudo evitar recordar cuando le robaron sus pertenencias a Midoriya, donde solo encontraron su teléfono, artículos de apoyo certificados en su cinturón y una licencia de héroe válida. Por ahora, sí. Naomasa dejó la carpeta de su caso sobre la mesa y se sentó con gracia. Midoriya Izuku observaba cada uno de sus movimientos. Era extraño ver a este hombre. El hombre con la misma cara de villano. Siento que haya tardado tanto en organizarlo. Nos pondremos manos a la obra. Seguro que ya lo has hecho antes.
Nunca he estado de este lado de la mesa, dijo Midoriya y sonrió nerviosamente. Midoriya Izuku es diferente. No solo físicamente. Naomasa abrió su carpeta. ¿Nombre? Midoriya Izuku. No detectó ninguna mentira, pero aún así, ¿no Midori sí? No. Dijo Midoriya, sonando más como una pregunta que como una afirmación. Interesante. ¿Edad? 22. Ay, aquí viene la parte divertida, pensó Naomasa. ¿Un don? Midoriya hizo una pausa y se relajó en su asiento. Cuando Naomasa lo miró a los ojos, vio algo en ellos. La comprensión cansada de un hombre que sabía demasiado. Que había visto demasiado. Midoriya le dedicó una leve sonrisa. Tsukauchi-san, tú mejor que nadie sabes que no puedo responder a eso. No fue una confesión directa, en realidad no, pero aún así Naomasa pensó que probablemente era mejor así. Había muy poca gente en este planeta que conociera la historia de One for All, y aún menos que conociera el nombre. No habría sido inteligente decir nada en una comisaría abarrotada donde él era el principal objeto de interés. Naomasa sintió ganas de reír. Casi se sentía abrumado. Planeo muchas cosas, le dijo Naomasa a Midoriya y se recostó en su silla. Se suponía que hoy sería más fácil que ayer. Pero esto, para ser justos, yo tampoco lo planeé del todo. No creo que sea algo que se pueda planear. Midoriya volvió a sonreír, pero con cansancio. Tengo una pregunta para ti, si no te importa. Está bien, normalmente diría que no, pero y de todas formas, este no era un interrogatorio normal. ¿Por qué estoy aquí? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué o cómo? Preguntó Naomasa. Ambas, si puedes. Naomasa puso una mano sobre la carpeta. Era delgada, demasiado delgada para ser un caso. Demasiada poca información, demasiadas preguntas. Deseo tener las respuestas para darle a Midoriya. Deseo tener las respuestas a sus propias preguntas. Esperaba que pudieras decírmelo. Todos para uno y, dijo Midoriya e hizo una pausa. Parecía confundido. Todos para uno quería que ayudara a luchar contra All Might. Dijo que me había traído específicamente. Insinuó que trabajaba para los todos para uno de mi mundo. ¿Por qué estaba mi homólogo a su lado? Parecía decir Midoriya. Si de verdad era un héroe en su mundo, esto probablemente era confuso. Para Naomasa, quien había estado detrás de Midori si desde el día en que atacó a Usopp, las cosas tenían un poco más de sentido. All for One no habría sabido que el Midori si de un mundo paralelo era un héroe. Era solo una teoría en funcionamiento. Si le hubiera preguntado a All Might, su amigo probablemente lo negaría. All for One no era de los que cometían errores costosos, pero a Naomasa no se le ocurría otra razón para invocar a un héroe en el mundo de un villano. Bueno, eres un villano en este mundo, dijo Naomasa, porque eso era todo el detalle que podía darle en ese momento. Midoriya mordió el labio, pero no pareció muy sorprendido. Era como si lo estuviera esperando, pues ya había atado todas las piezas. Había algo en sus ojos. Algo parecido al arrepentimiento y quizás incluso un poco de horror. 1000 preguntas formuladas y 1000 más sin respuesta. ¿Cómo? La voz de Midoriya se quebró. ¿A cuántas personas he lastimado? ¡Ay! ¡Ay! No es nuestro enemigo, repetía la voz de All Might en su mente como un mantra. No lo demostró en su rostro. No es nuestro enemigo, no es nuestro enemigo, no es nuestro enemigo, no es nuestro enemigo. ¿Tú, en concreto? Preguntó Naomasa, intentando mantener la voz serena. Ninguno que sepamos. Sin embargo, tu homólogo tiene un número de muertos tan alto como te puedas imaginar. Probablemente no fue lo mejor que pudo decir, pero era la pura verdad. Naomasa había prometido decir siempre la verdad. Midori Shizuku era un villano. Un villano que había saqueado, destruido y asesinado miles de vidas. Midoriya se quedó en silencio y miró fijamente la mesa. De acuerdo, dijo Naomasa, pues aún tenía preguntas que necesitaban respuesta para resolver el caso. Midoriya parecía tener la vista clavada en las esposas. ¿Puedes contarme qué ha pasado en las 24 horas previas al incidente? Eso sacó a Midoriya de sus casillas lo suficiente como para detenerse a pensarlo. Se suponía que era mi día libre. Iba a reunirme con Todoroki Shoto para nuestra visita semanal al café. Me desperté, me preparé. De todas formas, terminé involucrado en un ataque villano alrededor del mediodía. Llegué tarde y Shoto vino a buscarme. Lo vi en la calle, a unos 100 metros del café. Empecé a caminar hacia él y, de repente, estaba en camino otra vez, viendo cómo lo destruían por segunda vez. No miento.
Lo de conocer al hijo de Endeavor fue interesante, sobre todo viendo lo unidos que parecen, sin embargo, una segunda vez dijo Naomasa. O sea, que esto ya ha pasado antes. Cuando tenía 15 años. Mi primer año en la UA. Midoriya asintió lentamente. Naomasa archivó la información de la UA. Podría tener que hacer una llamada más tarde. Estábamos en un campamento de verano. Unos villanos nos atacaron. Shigaraki Tomura y la liga se llevaron a Kacchan. ¿Kacchan? Preguntó Naomasa. Bakugo Katsuki, respondió Midoriya. Qué intrigante. Era imposible olvidar al estudiante de la UA que arrasó en el festival deportivo hace apenas unos meses. Y aún más difícil era olvidar al chico que, ayer mismo, había sido rescatado tras ser secuestrado. Habría sido imposible no recordar ese nombre. Pero ese otro, Shigaraki Tomura. Naomasa se detuvo a pensarlo. Shigaraki era algo que, en toda su trayectoria como detective, jamás había oído. Eso no siempre es bueno. Nunca había oído hablar de él. Probablemente no. Si All for One no lo hubiera acogido, probablemente ya estaría muerto. Interesante, dijo Naomasa. Tendrá que investigarlo más tarde. Continúe, por favor. Disculpe la interrupción. Midoriya continuó explicando cómo él y algunos de sus compañeros, usando nombres que Naomasa reconoció de la clase 1A de la UA, fueron a rescatar a Bakugo. Usaron un rastreador que Yao Yorozumomo había colocado en la espalda de un Nomu y se disfrazaron. Desde allí, encontraron una fábrica de Nomu. Fue entonces cuando los héroes atacaron. Apareció All for One, seguido de Bakugo y la Liga de Villanos, y finalmente, All Might. Midoriya explicó cómo usaron sus dones para lanzarse al campo de batalla y rescatar a Kacchan para que All Might pudiera luchar libremente. No estábamos allí para pelear, dijo Midoriya rápidamente. Técnicamente no era ilegal porque no usamos tus dones para, no tienes que defenderte, dijo Naomasa, divertida. Después de todo, aquí pasó lo mismo, solo que con un par de personas diferentes. Cierto. En fin, después de que Kamino y All Might se jubilaran, nos mudamos a los dormitorios. ¿Sería correcto suponer que también te atacaron en la USJ durante tu primer año? Preguntó Naomasa, porque si tenía razón, bueno, las cosas se estaban complicando poco a poco. Oh, Midoriya seguía confundido. Sí, tienes razón al asumirlo. Midoriya Izuku aún no había dicho una sola mentira. Quizás hubiera sido más fácil si hubiera estado mintiendo todo el tiempo. Es un mundo paralelo, dijo Naomasa. Esto era mucho más confuso de lo que creía. Aún así, pareces llevar ventaja. Midoriya suspiró y se desplomó lo más que pudo en sus ataduras. Tenía miedo de que dijeras eso. ¿El mundo paralelo o la cuestión del tiempo? Ambos. Midoriya continuó contándole su versión de los hechos, obviando obviamente algunos detalles importantes que Naomasa captó. Por ahora, lo dejó pasar. De todas formas, no quería que el secreto de One for All se escuchara allí. Tenía que tomar decisiones si quería una historia completa, sin que nadie lo escuchara. Naomasa tardó otra hora en conversar para finalmente quedar satisfecho y dar por concluido el interrogatorio, aunque fue mucho más parecido a una conversación. Guardó su expediente, grabadora de voz y notas antes de dirigirse a la puerta, agradeciendo a Midoriya en el proceso. Naomasa-san, llamó Midoriya justo cuando Naomasa puso una mano en el pomo de la puerta. Se detuvo y se giró para mirar a Midoriya. Los ojos de Midoriya ardían con una determinación tan feroz, la que Naomasa solo había visto reflejada en los de All Might. Sé que puedo ser un villano en este mundo, pero soy un héroe en el mío. Haré lo que sea necesario para ayudar a tanta gente como pueda. Si eso significa quedarme aquí hasta vencerme a mí mismo, eso es lo que haré. Naomasa tenía mucho en qué pensar. Todopoderoso. Ayer, 17:56. Buena suerte con la incursión. El señor me tiene en espera. Ayer, 21:36. All Might, Tenko aparentemente estuvo involucrado. Voy a recogerlo a la estación de policía. Todo poder. Ayer, 23:25. All Might, estoy viendo la transmisión en vivo. Tenko está aquí conmigo. Por favor, esté bien. Hoy, 8:23. Ann, por favor, dime que estás bien. Tenko y yo estamos preocupados. Hoy 15:34. Mirio. Nos vemos en la comisaría de Yokohama. Tenemos cosas que hablar. Midoriya Izuku estaba teniendo un día infernal. Se suponía que era su día libre. Todos los lunes, él y Shouto habían salido a almorzar juntos desde el día de su graduación. Para cualquiera que preguntara, eran solo dos buenos amigos poniéndose al día sobre sus vidas.
Para ellos, era más bien una pequeña celebración semanal por estar vivos. El hecho de estar ahí. Estaban ahí, vivos y seguían de pie incluso después de todo. Felicidades por no morir. Ya iba con retraso. Shouto le había enviado un mensaje de texto diciéndolo. Iba a toda prisa por las calles, abriéndose paso entre la multitud con naturalidad. Estaba a solo una cuadra del café cuando la tienda Convence explotó justo a su lado. Así que iba a llegar aún más tarde. En realidad, no era su culpa. Ser un héroe exigía estar siempre alerta, siempre listo para ayudar incluso cuando se suponía que era su día libre. Así que, cuando vio a los civiles en pánico necesitando a alguien, intervino. Terminó la batalla tan rápido como había comenzado. Shouto, quien debió haber escuchado el ruido y salió corriendo, tuvo tiempo justo de ver cómo Izuku ataba las manos de los villanos y caminaba hacia él antes de que, bueno, nada. En un momento estaba en Musutafu a punto de tomar un café y al siguiente estaba en camino con un fantasma muerto hacía mucho tiempo tratando de obligarlo a pelear contra All Might. Atraes problemas incluso cuando no haces nada, dijo una vez Tenyu. No lo hago, protestó Izuku. Totalmente de acuerdo. Le debía una disculpa a Tenya después de que este lío se resolviera. All Might, gritó Naomasa desde atrás. All Might se sobresaltó y se dio la vuelta. Su viejo amigo le sonrió desde donde asomaba la cabeza por una de las puertas de la oficina. Una palabra, por favor. All Might frunció los labios, pero lo siguió. No había oído mucho sobre la situación, ya que llevaba 24 horas en el hospital, no es que estuviera muy herido. Si la interrupción no hubiera ocurrido, estaría mucho peor. Desde que le dieron el alta hasta que llegó a la comisaría, lo único que oyó de Naomasa fue que Mirio podría querer estar allí. Eso fue todo. Naomasa no dio ninguna información sobre All for One, Midori-san y Midoriya. Ah, bueno, eso probablemente iba a cambiar pronto, pensó All Might mientras entraba en la pequeña área de oficinas. La habitación era mucho más espaciosa de lo que parecía. Había armarios a lo largo de las paredes y una mesa redonda de madera en el centro. 3 personas ya estaban allí. Aizawa, Netsu y Midoriya, quien, sospechosamente, no llevaba las esposas con las que All Might lo había visto por última vez. Midoriya sonrió nervioso, Netsu saludó y Aizawa se limitó a mirarlo antes de volver a su teléfono. Era un grupo extraño, sobre todo viendo lo tranquilos que parecían todos. En realidad, un grupo así jamás debería haber podido coexistir pacíficamente, pero allí estaban todos, en una comisaría abarrotada, tras una de las mayores tragedias de los últimos 10 años. Midoriya, lo entendía. Después de todo, toda la situación giraba en torno a él. Sin embargo, era realmente desconcertante ver a Midoriya sonreír así. All Might conocía las sonrisas sádicas y amargas, pero nunca había visto al chico con una expresión tan amable. Sabía que Midoriya y Midori sí eran diferentes, pero verlo por primera vez fue bastante inquietante. Sin embargo, Aizawa y Netsu eran un misterio para All Might. Laowa y sus profesores no solían involucrarse en asuntos como este, a menos que involucrara directamente a uno de sus alumnos. Así que ver al tutor de la clase 1, y al director reunidos alrededor de la pequeña mesa de madera lo desconcertó. Naomasa vio su confusión. Al parecer, son importantes. ¿Importante para qué, exactamente? Midoriya es de otro mundo, un mundo paralelo, explicó Naomasa. Netsu lo observaba absorto, pero no parecía sorprendido. No podía decirse lo mismo de All Might, quien se sobresaltó, porque aunque All for One había dicho lo mismo, eso era, Naomasa le lanzó una mirada antes de que pudiera interrumpirlo. All Might cerró la boca y dejó que su viejo amigo continuara. En su momento, ya se enfrentó a All for One. Creemos que podría tener información útil en el futuro. Tenía sentido. Más que cualquier otra cosa, en realidad. Este Midoriya no era como su homólogo. Era mayor, más tranquilo y no tan, digamos, intenso. No compartía los ideales de su homólogo. No era un villano. Lo anunció en el campo de batalla, hace apenas un día. Soy Deku, el sucesor de All Might y el actual guardián de la paz. Eso le recordó. ¿Y eres realmente el actual símbolo de la paz? Midoriya lo miró de la misma manera que miró Tenko. All Might nunca supo con certeza de qué manera. Lo soy. Naomasa se sentó frente a Midoriya y junto a Aizawa. Se sentó en el asiento vacío junto a él. All Might captó la indirecta y se sentó. Naomasa asintió hacia Midoriya. ¿Por qué no empezamos desde el principio? Midoriya asintió lentamente, colocando las manos sobre la mesa. Parecía absorto en sus pensamientos. De niño, quería ser un héroe.
El tipo de héroe amable y confiable. Ah, un héroe sonriente, confiable y sereno, dijo Olmig en voz baja. Conocía esas palabras, susurradas en el fragor de la batalla. No sabía cómo ni por qué, pero las conocía. Tampoco esperaba que nadie lo oyera, pero Midorilla lo miraba con sorpresa. Aizawa lo miró de reojo e intercambió una mirada con Netsu. Naomasa le dedicaba esa mirada. La que indicaba que hablarían más tarde. Ah, bueno, eso nunca era bueno. Disculpe mi interrupción, dijo Olmig, porque lo último que quería era empeorar las cosas. Midorilla lo miró en silencio un rato antes de volverse hacia Naomasa. Se mordió el labio, visiblemente vacilante, mientras miraba a Aizawa y Netsu. Todos en esta sala conocen One for All, interrumpió Naomasa. Oh, en el caso de Aizawa, se les informó antes de entrar. Midorilla respiró aliviado. Miró a Netsu, quien solo le sonrió. No sabía que Netsu supiera del uno para todos. Lo sabemos desde el principio, afirmó Naomasa. Midorilla sonrió y se frotó la nuca con timidez. Supongo que debería haberlo imaginado, pero Netsu es bastante aterrador. Y con bastante, quiero decir muy, lo siento, qué grosería. No quise decir, está bien, dijo Netsu alegremente. Sigue sonriendo, como siempre, pero con cierto tono de sarcasmo. Me gusta considerarlo un cumplido. La puerta se abrió y se cerró de golpe con la misma fuerza. Nadie en la sala se sobresaltó, pero todos se giraron para mirar. Mirio estaba en la puerta, sonriendo. Al ver sus miradas, los saludó con entusiasmo. Netsu y Naomasa fueron los únicos que le devolvieron el saludo. Mirio corrió al asiento vacío y se sentó junto a Olmig. Hola. Ya estoy aquí. Perdón por llegar tarde. Supongo que me tuvieron que informar antes de poder entrar. Guau, sí que te pareces a Midorishi. ¿Mirio-senpai? Preguntó Midorilla. Parecía sorprendido. Entonces, en voz baja, empezó a murmurar. ¿Por qué estaría aquí Mirio-senpai? Estaría en tercer año, según las edades que me dio Nao, o sea, Tsukauchi-san. Estaría haciendo prácticas con el señor. Si no recuerdo mal, el señor no tenía nada que ver con Camino, así que ¿por qué estaría aquí? A menos que, pero eso no tendría sentido porque no sabe. Olmig observaba atónito cómo el chico parecía resolver sus propios problemas con murmullos apenas comprensibles. Netsu ladeaba la cabeza con curiosidad, mientras que Aizawa parecía aburrido. La expresión alegre de Mirio permaneció inalterada, pero Olmig notó que estaba tenso. Naomasa simplemente sonrió. ¿Podrías explicarme? Midorilla se sonrojó hasta la raíz. El señor siempre quiso que Mirio fuera el noveno. Solo lo adiviné, eso es todo. Sé que Mirio tiene uno para todos en este mundo, fue lo que intentó decir. Naomasa llegó a la misma conclusión. Le ofreció otra sonrisa. Ya que Mirio está aquí, ¿por qué no volvemos a empezar? Esta vez, con uno para todos. De acuerdo. Ya dije que quería ser un héroe desde pequeño, dijo Midorilla. Lo que no dije es que nací sin don. Olmig sabía a dónde iba esto. En un mundo donde solo el 20% de la población humana no tiene un don, fue difícil. Recibí muchas críticas, pero nunca dudé de mí mismo. Simplemente tuve que esforzarme más que nadie. Midorilla respiró hondo. A los 14 años conocí a Olmig. Me salvó de un villano. Puede que me subiera a su pantalón. Le pregunté si alguien como yo, sin ningún don, podía convertirse en héroe. Dijo que no. Esa fue la primera y última vez que pensé que tal vez no estaba hecho para ser un héroe. Midorilla miraba fijamente a Olmig de nuevo e intentó contener la ira. En realidad, probablemente le habría dicho lo mismo a un niño sin peculiaridad. Sin embargo, Midorilla no era solo un niño sin peculiaridad. Su contraparte debió haber visto algo en él para transmitirle el uno para todos. Olmig deseaba poder ver eso también. En resumen, corrí a salvar a un amigo. Olmig quedó impresionado y me ofreció su don. Acepté. Durante los siguientes 10 meses, hasta el examen de admisión a la UA, me entrenó en la playa Aragobá para preparar mi cuerpo para recibir el uno para todos. Midorilla continuó explicando sobre el examen de ingreso. Cómo obtuvo 0 puntos de villano, cómo destruyó el puntero 0 y entró solo en puntos de rescate. Aizawa y Netsu parecieron ligeramente impresionados. Midorilla explicó cómo tuvo repercusiones físicas en su cuerpo, aunque no explicó cuáles fueron esas repercusiones físicas. Olmig tuvo una buena idea, y durante los siguientes años, cómo luchó por controlar su poder. Mencionó el ataque a Usugi como esa fue la primera vez que conoció a Shigaraki Tomura, el sucesor de All for One en su mundo. El festival deportivo,
Conocer a Gran Torino, lo que sucedió en Osu con el asesino de héroes, el ataque al campamento de verano, todo el camino hasta camino. Después de eso nos pusieron en los dormitorios, dijo Midoriya. Luego habló sobre las prácticas que hizo con Sir Newteye y los acontecimientos que llevaron a la batalla con los 8 preceptos, así como sus consecuencias. All Might intercambió una mirada con Mirio mientras escuchaban a Midoriya describir la batalla. Había y mucho en qué pensar. Mucho que necesitaba cambiar. Midoriya explicó su segundo y tercer año con el mismo detalle. La situación parecía ir a peor. Si este era su futuro, All Might tenía que cambiarlo. Demasiadas cosas saldrían mal, demasiada gente sufriría. Midoriya hizo una pausa al acercarse al final de su tercer año y respiró hondo. Los ataques de julio fueron nuestra última gran batalla. Shigaraki y su liga atacaron. Para cuando tuvimos alguna idea de lo que estaba pasando, Japón estaba sitiado. La UA era considerada uno de los últimos bastiones de Japón. No nos quedaba mucho tiempo, así que organizamos un contraataque. Ganamos, pero por poco. Después, la 3A se graduó con medallas de honor por nuestra participación y el posterior fin de la guerra. Ascendimos fácilmente en la clasificación, algunos de nosotros abrimos nuestras propias agencias de inmediato. Para cuando tenía 20 años, dominábamos el top 20 de héroes. Era el número 5 en ese momento. Esa fue la primera vez que me llamaron oficialmente el símbolo de la paz. Se hizo el silencio en la sala. Todos estaban demasiado absortos en sus pensamientos como para hacer comentarios. Netsu se recostó en su silla, tomó un sorbo de té y suspiró. Aizawa miraba fijamente una mancha de café en la mesa. Mirio había perdido hacía tiempo su expresión alegre y, en cambio, miraba fijamente sus manos. Las notas de Naomasa eran, como mínimo, interminables y no parecía que fuera a detenerse pronto. Parece, dijo Netsu, pero su voz es baja, que hay mucho en qué pensar. Lamento mucho haberte contado todo esto. Me gustaría ayudarte, si es posible, dijo Midoriya con sinceridad. Eso era lo que era. Genuino. Tsukauchi-san, me preguntaba qué pasaría con mi licencia de héroe. Realmente no sabemos si validar tu licencia de héroe o no, dijo Naomasa. ¿Cómo? Técnicamente, presentaste la misma prueba de héroe con las mismas personas, es una circunstancia un tanto y única. Por ahora, sería mejor evitar el conflicto y no tener que preocuparse por ello. Midoriya asintió justo cuando Aizawa levantó la vista de su mancha de café. Por primera vez desde su llegada, Aizawa habló. Shigaraki. ¿Qué probabilidades hay de que All for One lo traiga aquí? 0, respondió Midoriya antes de que All Might siquiera tuviera tiempo de pensar en la posibilidad. Su voz sonó extrañamente monótona. Notó que todos lo miraban fijamente y se sonrojó, hundiéndose en su asiento. No los miró a los ojos. Es solo que Shigaraki no sobrevivió. Durante los ataques de julio. Ya veo, dijo Aizawa. ¿Y tu mundo? Preguntó Midoriya. All Might notó fácilmente lo rápido que cambió de tema. Los demás en la sala no lo notaron. ¿Puedes contarme algo? No veo por qué no, dijo Netsu, cruzando las patas. Volvía a sonreír. Nuestros mundos son prácticamente iguales, salvo por alguna razón inexplicable. Tú y tu homólogo intercambiaron sus profesiones. Él es un villano, tú un héroe. Midoriya empezó a murmurar de nuevo, retorciendo las manos en su regazo. All Might no entendía ni una palabra, pero Netsu parecía disfrutarlo, a juzgar por su amplia sonrisa. Mirio rió entre dientes. Midoriya notó su mirada y se interrumpió, agitando las manos. Lo siento. Es una mala costumbre, me dicen todos. Debería parar y lo he estado intentando, pero Mirio lo interrumpió. Me gustas más que tu contraparte. Midoriya se detuvo y balbuceó. Gracias. No pensé que fuera difícil. Ahora que ya lo dejamos claro, dijo Naomasa mientras terminaba de escribir. Cerró el libro con un chasquido audible. Creo que deberíamos averiguar dónde se alojará Midoriya. Prozorras con Iida Tenya, Mezo Shoji, ha sido Mina y más de 15 personas más. Miércoles, 14:56. Deku está desaparecido desde el lunes por la tarde. Hiro. Disculpe que... Bakugo. Deku es que joder suyo. ¿Es por eso que no ha salido en las noticias últimamente? ¿Sabes qué pasó? Agakure. Dios mío, ¿qué pasó? Aoyama. ¿Tu Tefous de Mageule? Ha sido. Uraraka, ¿estás bien? Miércoles, 14:58 horas. Estoy bien, es Todoroki el que se lleva la peor parte. Él simplemente desapareció. No sabemos nada. Estamos trabajando en ello. Kaminari.
Sí, si Midori ya es algo, es fuerte. Ojiro. Le ayudaremos. Estará bien. Yaomomo. Lo encontraremos, Uraraka. Todoroki Shouto había visto muchas cosas en su vida. Ser un héroe profesional sin duda le ayudó en ese aspecto. No siempre fue bueno. Había visto a sus amigos y compañeros de clase heridos y golpeados hasta quedar tan morados que apenas podían mantenerse en pie. Había estado en más de una sala de espera de hospital, viendo al personal ir y venir. Hubo momentos en los que dudó de si lo lograrían. Desde su primer año en la UA hasta ahora, como número 3 en la clasificación de héroes, había visto a sus amigos en muchas situaciones difíciles. Nunca había visto uno desaparecer ante sus ojos. A solo 2 tiendas del café en el que se suponía que se encontrarían una desprevenida tarde de lunes, Shouto observó impotente cómo su mejor amigo desaparecía en una luz dorada y verde. 2 días de búsqueda intensa e ininterrumpida no dieron ningún resultado. Ahora, a pesar de que su escritorio estaba lleno de fotos, notas, noticias y cualquier cosa que pudiera ayudarlo a encontrarlo, Shouto seguía sin tener nada. Intentó no dejarse vencer, de verdad. Izuku era fuerte. Siempre lo había sido. Pero él estaba justo allí. Pensó en la sonrisa en el rostro de Izuku justo antes de desaparecer y no pudo deshacerse de la culpa en sus entrañas. Su agencia compartida, él mismo, Ochako, Izuku y Tenya, hizo todo lo posible para sobrellevar la situación, con Tenya asumiendo la mayor parte del trabajo, pero aún así fue difícil. Kirishima y su agencia, al ser los más cercanos, y también los que fueron llamados durante el robo en la tienda de conveniencia justo antes de la desaparición de Izuku, también fueron informados. Kirishima ayudó en lo que pudo, ofreciendo suministros y héroes adicionales para ampliar la búsqueda. La gente preguntaba por Deku y por qué aún no había aparecido. Después de los ataques de julio, Deku había sido una presencia constante en el mundo de los héroes. Una forma de decir, está bien porque estoy aquí. Cuando un hombre así desapareció, la gente empezó a notarlo. Su agencia estaba estancada. Tenían que encontrar a Izuku y encontrarlo pronto o revelar que el símbolo de la paz había desaparecido y no tenían idea de dónde estaba. Todoroki suspiró Ochako desde su posición contra la puerta. Kirishima y Tenya rondaban cerca de ella, con la mirada perdida, como si quisieran entrar en su oficina. Ambos se veían cansados y exhaustos. Shouto odiaría ver su aspecto. Había dedicado el mismo tiempo, si no más, a la búsqueda. No puedes seguir martirizándote por esto. Lo encontraremos. Pensó en la luz dorada y verde. La sonrisa justo antes de desaparecer. Parpadeó e Izuku desapareció. Estaba justo ahí, dijo Shouto. Y de repente, ya no estaba. Esto no fue en absoluto tu culpa, dijo Tenya con su voz sensata. Estuve allí y no hice nada, quiso decir Shouto, pero mantuvo la boca cerrada. No ayudó a aliviar la culpa que lo desgarraba. Izuku lo había salvado incontables veces. Izuku siempre lo había protegido. Sin embargo, no pudo salvar a su amigo la única vez que necesitó ayuda. Eso fue culpa de Shouto. Fue su culpa. Lo que sea que estemos haciendo, tenemos que hacerlo pronto, dijo Kirishima, tamborileando con los dedos en el marco de la puerta. Todos están preocupados, tío. Los villanos se están aprovechando de su ausencia. Todos estamos trabajando horas extras solo para mantener la paz y griega. Se siente un poco vacío sin él. Midoriya Izuku, el chico que llegó el primer día de la U, ha hecho un desastre y se graduó como el Salvador de Japón. Arriesgó su vida y su integridad física incontables veces solo para ofrecerles a todos los de la clase la seguridad que necesitaban. Se ganó el corazón de todos y nunca se fue. Ochako puso una mano en el hombro de Kirishima. Lo sé. Pero tenemos que ser fuertes. Deku cuenta con nosotros. Lo encontraremos. Te lo prometo, dijo Tenya con tanta convicción como la situación lo permitía. Te prometo que lo encontraremos. Midori Shizuku estaba en una estación de policía, mirándolo fijamente. Cuando Mirio y All Might le dijeron a Tenko que tenían una gran noticia, esto no era lo que esperaba. Shigaraki Tomura, exhaló Midorishi, como si estuviera viendo un fantasma. All Might, que había estado junto a Midorishi, dejándolo caminar como si nada, lo miró sorprendido. A Tenko le han llamado de muchas maneras raras. Adolescente, Treeko, amígdala, Tenie Wenie, los niños de 5 años eran increíblemente creativos, pero esa era la primera vez que oía a alguien decir algo tan raro. Ese alguien era el maldito Midori Shizuku, el mismo que casi aplastó a Izawa Sensei, intentó apuñalar a Tsuyu y secuestró a Bakugo hace menos de una semana. Rayos.
A Tenko le estrellaron la cara contra una losa de hormigón y tenía la cicatriz que le recorría el pómulo para demostrarlo. Tenko sintió que debería sentirse ofendido. Si intentas matar a una persona, al menos aprende su nombre. En cambio, Tenko se armó de valor, señaló su pecho y preguntó: ¿te refieres a mí? Mientras intentaba no pensar en el hecho de que estaba manteniendo una conversación con el sucesor de All for One. All Might los miró a ambos antes de decir, muy lentamente: ese es Shimura Tenko. Shimura Tenko. Midori Shizuku hizo una pausa antes de soltar un resoplido. Oh, tienes que estar bromeando. ¿Qué dijo Metsu? ¿Que eran prácticamente iguales? No sabía que tu Shigaraki era Tenko All Might, si acaso, parecía preocupado. Tendré que decírselo a Naomasa. Pensé que estaría muerto, murmuró Midorishi. Normalmente, esa declaración pondría nervioso a cualquiera, pero la forma en que Midorishi lo miraba era extraña. Casi parecía desconfiado. ¿De él? ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? All Might, ¿eh? Dijo Tenko, señalando el problema principal. Midori Shizuku, el líder de la Liga de Villanos, estaba en el vestíbulo de una comisaría, pero no esposado. Todos los agentes parecían ignorarlo. All Might no lo atacaba. ¿No es Midori Shizuku? ¿Un villano famoso? ¿El que, ya sabes, me estrelló la cara contra el hormigón? No. Soy Midoriya Izuku. Es diferente. No te preocupes, Tenko, dijo All Might, lo cual no explicaba absolutamente nada. Al ver su expresión, All Might añadió: Mirio y yo te lo explicaremos luego en casa de la abuela. Tenko miró a este Midoriya. ¿A dónde va? A la UA. De acuerdo, dijo Tenko, confiando en su figura paterna, pero no en Midoriya. ¿Midorishi? ¿El hermano perdido de Midorishi? ¿Por qué va a la UA? Tenko, advirtió All Might. Vaya, tenía una cara de padre serio. Midoriya le sonrió. De verdad, de verdad. Sin intentar destrozarlo. Lo siento. Probablemente esto te parezca raro, Shimura. Es diferente, dijo All Might. Sí, no me digas. Este sonríe. Tenko, fue lo único inteligible que salió de su boca en respuesta. Midoriya parecía confundido. ¿Eh? Mi nombre, dijo Tenko. Me llamo Tenko. Desde pequeño, vio cómo su nombre afectaba a All Might y Gran. En cuanto alguien lo llamaba Shimura, ambos se ponían tensos y tenían una mirada perdida. Tenko nunca supo en qué estaban pensando, pero sí sabía en quién estaban pensando. Tenko no quería que lo compararan con su abuela, fallecida hacía mucho tiempo. Ciertamente no quería que el sucesor, o solo parecido, del asesino de su abuela lo llamara así. De acuerdo, Tenko. Midoriya lo miraba fijamente de nuevo. Supongo que nos vemos por ahí. Surgió más como una pregunta. Tenko miró a All Might, quien solo le devolvió una sonrisa cansada. Supongo. All Might puso una mano en el hombro de Midoriya y se lo llevó. Muy pocos los miraron. Tenko solo pudo observar sus espaldas con horror e incredulidad. Eso era, bueno, raro sería quedarse corto. Midoriya Izuku era una persona extraña. La forma en que Midoriya lo miraba, no podía quitarse de la cabeza la expresión de Midoriya. Midoriya lo miró como si fuera un villano. Estás diciendo, dijo Tenko lentamente, que Midoriya Izuku es de un mundo paralelo. Que es un héroe en su mundo. Que salva gente. Que es el símbolo de la paz. Sus palabras resonaron en el destartalado apartamento de la abuela. Alrededor de la pequeña mesa de la cocina estaban All Might, Mirio y el propio Gran, aún cubierto de vendas y recién dado de alta, pero por lo demás bien. Mirio y All Might acababan de explicar lo sucedido en la comisaría hacía menos de 4 horas. Puede que sea un poco histérico o no. Sí, dijo All Might. Perdón por mi francés, pero ¿qué carajo? Lenguaje, reprendió Mirio con una sonrisa. La abuela rió. All Might parecía estar a punto de irse a dormir. Un héroe, repitió Tenko. Él. Él no es como Midorishi, dijo All Might y se cruzó de brazos. También maneja One for All, agregó Mirio como si eso supusiera que haría algo mejor. ¿Qué? Tenko se puso de pie de un salto. All Might intentó que volviera a sentarse, pero la cabeza de Tenko le daba vueltas tan rápido que ni siquiera podía pensar. Miró a Gran con aire acusador. ¿Sabías esto? Lo vi usarlo, mocoso. ¿Acaso nadie más sospecha que All for One invoque a alguien que usa One for All y se hace llamar héroe? En absoluto. La abuela se tocó la oreja. ¡Qué ruidoso eres! Tranquilo, Tenko, dijo Mirio. Hasta Mirio, Dios mío. ¿De verdad que no es así? Tenko se giró hacia él. ¿Y cuánto tiempo hace que lo conoces? Tenko, dijo All Might. Tenko se giró y lo miró a los ojos.
All Might le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Había algo en sus ojos. Algo que no decía, pero que estaba ahí. No es un villano. Créeme. Confiaba en All Might. Pero no podía confiar en Midoriya Izuku. All Might vs. El hombre sin rostro y el líder de la Liga de Villanos. Publicado. Domingo 19:56 por Azuma Achiro. Como seguramente todos han oído, el lunes por la noche, el distrito de Kamino, ubicado en la ciudad de Yokohama, fue atacado. Esto ocurrió justo después de una redada centrada en la sede de la Liga de Villanos para rescatar a Bakugo Katsuki, estudiante de primer año de la UA, quien fue secuestrado. La destrucción de Kamino y la consiguiente pérdida de vidas están afectando a todo Japón. El país está de luto. Hasta el momento, los únicos detalles oficiales que podemos proporcionar son: Bakugo Katsuki fue rescatado sano y salvo. Se confirmó que All Might recibió el alta hospitalaria. Antes de que terminara la transmisión en vivo, un hombre sin rostro apareció junto al conocido líder de la Liga de Villanos, Midori Shizuku. Al interrogar a los detectives involucrados en el caso, se negaron a hacer comentarios. Por ahora, esperamos y nuestras preguntas quedan sin respuesta. ¿Quién es este hombre sin rostro? ¿Qué provocó el final de la transmisión en vivo? ¿Podrán los héroes detener a la Liga de Villanos? ¿Qué vamos a hacer a continuación? De todo el caso, Todoroki Shoto solo tenía una pista para seguir. Una luz dorada y verde. Eso fue todo. Obviamente, se basaba en un don. No podía ser otra cosa. Así que, durante las últimas 48 horas, revisó cada don del historial de la base de datos registrada para encontrar algo similar a lo que vio. A lo que hizo desaparecer a Izuku. No encontró nada. Así que allí estaba, sentado, con la computadora abierta, acurrucado en su escritorio, sintiéndose la persona más inútil del mundo. Notas garabateadas y papeles tirados por ahí, abandonados pero no olvidados. Los nombres de todos los que podrían guardarle rencor, los que podrían tener una razón para hacer esto, que, admitámoslo, eran muchos considerando que Izuku era el símbolo de la paz. Ideas peculiares, posibilidades extrañas. ¿Se trataba de una toma de rehenes? ¿Venganza? ¿Quién tenía la posibilidad, quién tenía el poder, de hacer desaparecer a Midoriya Izuku, el héroe Deku, ante sus ojos? Izuku había estado justo allí. Llamaron a la puerta de su oficina. Se levantó de golpe, tirando papeles al suelo. Shoto se despertó de golpe, mirando a su alrededor por la oscura oficina. Había un reloj sobre su escritorio, cerca de la esquina derecha. Marcaba las 2:56 am. Llamaron a la puerta de nuevo, con más insistencia. Se detuvo solo un segundo antes de ponerse de pie con dificultad. Un papel cayó al suelo. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo, pero no la abrió. ¿Quién podrá ser y? Su primer pensamiento fue Uraraka o Tenya, pero ambos se habían ido a casa hacía rato. Kirishima tenía el turno de madrugada y dijo que no podría pasar hasta más tarde. A ninguno de sus compañeros ni trabajadores se le ocurriría interrumpirlo tan temprano. Shoto abrió la puerta. Naomasa estaba allí, con una sonrisa agradable en el rostro. Tenía un expediente en las manos. Pensé que te encontraría aquí, dijo Naomasa. Son las 3 de la mañana, respondió Shoto, porque eso era todo lo que podía decir. No podía procesar que Naomasa, a quien Shoto no veía desde hacía casi un mes, llegara repentinamente a su puerta a las 3 de la mañana. Lo sé. Me disculparía, pero pensé que no querrías que esperara. Naomasa le entregó el expediente a Shoto, quien lo tomó rápidamente. Naomasa nunca era de las que daban información inútil. Shoto se quedó mirando el sobre Manila con el caso B7-08-45-76 estampado en la portada. ¿Es esto y? Es un caso sin resolver, le dijo Naomasa mientras Shoto acariciaba los bordes del expediente. Pero es mejor que nada. Tenían una ventaja. Shoto apretó el archivo contra su pecho como si fuera una eternidad. Ni siquiera podía expresar su gratitud hacia Naomasa. Gracias, muchísimas gracias. Izuku ha hecho tanto por nosotros. Solo le estoy devolviendo el favor, dijo Naomasa y suspiró. Su madre ha estado preguntando por las novedades del caso cada 2 horas. Cada vez es más difícil decirle que no sabemos nada. All Might también está preocupado, pero su ayuda es limitada. Intenta disimularlo, pero lo conozco desde hace mucho tiempo. Nunca había visto algo tan afectado como la desaparición de Izuku. Lo quiere como a su propio hijo. Por el amor de All Might, encuéntrenlo. Shoto pensó en lo que Tenya dijo ayer. La determinación de encontrar a su amigo desaparecido. Miró el expediente en sus manos.
Parte de la culpa que lo carcomía finalmente comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una nueva determinación. Naomasa-san, te prometo que lo encontraremos. El mundo necesita su símbolo, dijo Naomasa con una sonrisa. Luego dio media vuelta y se fue. Shouto pasó las siguientes horas estudiando detenidamente este caso. Anotó cada pequeño detalle, memorizó cada nombre y ubicación. Garabateó notas en los márgenes y subrayó cada frase. Ni siquiera se dio cuenta del tiempo hasta que salió el sol y la ciudad empezó a despertar. El caso no era gran cosa. De hecho, prácticamente no era nada. Hace 10 años, 10 personas fueron reportadas como desaparecidas cerca de Takoba. No hubo orden en las desapariciones. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas. No se conocían entre sí. Sus familias desconocían quién pudo haber sido el responsable. Solo hubo un testigo que relató una luz verde y dorada justo antes de que su familia, esposa e hijo desapareciera. El sospechoso era hombre, alto y llevaba una capucha para protegerse el rostro. Nadie sabía a dónde habían ido las víctimas. Nunca fueron encontradas. Shouto aún podía usar esto. Tenía que hacerlo.